El ñanderecó podría definirse como nuestro modo de ser. Es el modo de ser guaraní, su cultura y su identidad. Ese modo de ser incluye muchos aspectos. Podríamos mencionar su organización social basada en el parentesco y en familias extensas, atú. Los guaraníes tradicionalmente habitaban casas comunales, donde convivían miembros de una familia, incluyendo padres, tías, abuelos, yernas, nietos y cuñadas. Las decisiones de las comunidades son casi todas tomadas en consenso, entre ellas la de selección del líder o cacique, quien es elegido de acuerdo a sus habilidades de liderazgo o de caza. Si este líder no llega a satisfacer las necesidades de la comunidad, se debe permitir elegir a otro. Anteriormente, su economía se regía por la caza, la pesca, la horticultura, la recolección y producción de artesanías. En estos días, prácticamente todos los pueblos originarios tienen una economía mixta. Tienen cultivos tradicionales, crían animales y además hacen trabajos como hacheros, limpiadores de montes, cuidadores de estancias, venta de productos de chacra, entre otros. El sistema económico tradicional del guaraní no busca el poder ni la acumulación. Todo lo contrario, es un sistema basado en la colaboración, la reciprocidad y la solidaridad. La palabra yapoy representa este espíritu y significaría algo así como manos abiertas para el otro. En su economía, la primera regla es dar y recibir recíprocamente. Por otro lado, la compraventa de cosas es designada con una palabra que en su lengua significa venganza. Poner precio a las cosas toca tan fuertemente las raíces de la relación humana que los guaraníes lo consideraban una venganza. Anteriormente, el concepto de propiedad privada tampoco existía en la sociedad guaraní. La tierra y los recursos naturales eran derechos dados por sentados y nadie podía apropiarse de ellos con exclusividad.